Hola, hola. ¿Está prendido? Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Este momento es un momento difícil por el hecho de que es el último sermón que oficialmente presento aquí en esta iglesia. Y es el primer sermón, lo decía en el primer turno, todos los sermones los comienzo a preparar el domingo. Cuando termino de predicar, el domingo ya empiezo a preparar el sermón, pero este sermón lo comencé a preparar esta mañana. La primera vez que me pasa algo así, porque ¿qué decir después de 6 años de estar juntos? Hubo tantas cosas vividas, y entonces le pedí a Dios que me dé sabiduría para presentar lo que voy a presentar, y es muy sencillo, es simplemente un resumen de lo que hemos dialogado durante estos 6 años. Quiero agradecerle a la iglesia muy de manera especial la despedida que nos hicieron el sábado pasado junto con nuestra familia, las tarjetas que nos hicieron llegar, las tarjetas que me dieron hoy que todavía no las abrí, o sea, están allí en la oficina. Todo el cariño que nos dieron, me da muchísima alegría ver gente de la comunidad aquí, porque este camino lo empezamos a transitar con ellos también, donde recibimos un cariño espectacular allí también, y después 4 años con ustedes solos, donde recibimos muchísimo cariño, que yo decía, ojalá que al pastor que venga le den el 10%, el diezmo del cariño que nos dieron a nosotros, y con ese 10% ese pastor va a estar totalmente contento, o sea, porque nos han dado mucho. Y es doloroso, es la primera vez que nos cuesta tanto dejar un lugar, yo no sé bien por qué, y vuelvo a lo que dije esta mañana, no sé si es porque me estoy poniendo viejo, que ya no me gustan los cambios, pero estamos haciendo este paso por fe, sabiendo de que Dios nos está guiando, a pesar de que no es lo que nosotros todavía entendemos por qué Dios lo está haciendo. Sí estamos contentos de poder ministrar otra iglesia, eso quiero hacerlo claro, o sea, ministrar personas es lo que más nos gusta en nuestra vida, y por eso estamos contentos de, así como Dios nos dio tantos regalos aquí, de los regalos que vamos a encontrar en otras personas allá que todavía no conocemos, que sin duda ellos harán una diferencia en nuestra vida como ustedes la hicieron en la nuestra, y nosotros haremos una diferencia también en la vida de esas personas por medio del ministerio. Vamos a orar. Querido Señor, te pido ahora que al abrir tu palabra y estudiar tu palabra, te pido, Señor, que tú puedas obrar. Lo que voy a predicar es muy sencillo, es racional, no es, Señor, sentimental. Pero te pido que haga su fruto en todos nuestros corazones y que podamos descubrir el propósito que tienes para nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Muy bien, el título de este sermón se titula Venga tu reino. Y voy a explicar por qué este título, porque esta pantalla no la preparé yo. Esta pantalla la preparó un grupo de jóvenes de esta iglesia, un grupo de jóvenes adultos de esta iglesia, que han decidido seguir esto, y esto lo vamos a entender al final. Pero me voy a introducir con un versículo que dice, que está en Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder. Cuando dice la Biblia es poder de Dios para salvación, lo podríamos decir que es poder de Dios para transformación también. Porque la salvación no es solamente salvación para tener vida eterna, sino que la salvación tiene que ver con una salvación provista para ser salvos de nosotros mismos. El mayor problema que nosotros tenemos en nuestra vida no es ni Satanás, ni los problemas que tenemos en nuestras circunstancias, sino que nuestro mayor problema somos nosotros. Nuestro mayor problema es nuestro orgullo. Y por eso el evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformación, es poder de Dios para cambio, es poder de Dios para felicidad, es poder de Dios para vivir vida plena.
Si yo no estoy viviendo vida plena, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque falta el Evangelio, porque no he descubierto el Evangelio. El gran problema que nosotros tenemos es que el Evangelio se puede tergiversar. Se puede tergiversar. Y si yo le cambio al Evangelio, le cambio un énfasis, ya el Evangelio queda tergiversado. Esto es como una receta. Es como una receta que nosotros vemos, por ejemplo, si la receta dice tanto de harina y tanto de aceite, y yo le pongo más aceite del que dice la receta, por más que los ingredientes sean muy buenos, por más que el resultado de la receta parezca muy bueno, si yo no le pongo en las proporciones correctas los elementos de la receta, el pan no va a ser rico o lo que estoy cocinando no va a ser rico. El Evangelio, si yo lo tergiverso, deja de ser poder. Y eso es lo que Satanás trabaja. Trabaja para tergiversar el Evangelio. Satanás trabaja para que nosotros no entendamos el Evangelio, para que nosotros no experimentemos ese poder. Y nosotros naturalmente no nos gusta el Evangelio. No lo tendemos a tergiversar por nuestra propia naturaleza. Y es por eso que hay gente que viene a la iglesia y viene por años a la iglesia y todavía no vive el poder de Dios, no puede experimentar lo que dice Pablo acá, no se avergüenza del Evangelio porque no ha descubierto el Evangelio. Pablo dice a los Gálatas, le dice, ¿qué es lo que pasó a ustedes? Les pasó a ustedes, dice, porque ustedes tergiversaron el Evangelio. Y cuando tergiversaron el Evangelio dejó de ser poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es poder de Dios para el judío como para quién. Para el griego. O sea, es poder de Dios para los que están en la iglesia como para el que no está en la iglesia. El gran problema es que nosotros pensamos que aquellos que no están en la iglesia necesitan el Evangelio y que nosotros ya lo conocimos. No, todos nacemos lejos del Evangelio. Todos, a pesar de que estemos en una iglesia toda nuestra vida, necesitamos descubrir el Evangelio y cuando descubramos el Evangelio eso va a provocar una crisis en nuestra vida. Esa crisis en mi vida comenzó cuando estaba estudiando teología. Yo ya había aceptado el llamado de Dios, pero no había entendido el Evangelio. Y comenzó una crisis en mi vida donde me empecé a dar cuenta, estudiando el libro de Romanos, que yo era un fariseo. Y comenzó un peregrinaje. Después, por mucho tiempo, prediqué un evangelio tergiversado en mis iglesias. La gente crecía espiritualmente, la gente me quería, yo quería a la gente, pero no había poder en esas iglesias. ¿Se bautizaba gente? Sí, se bautizaba gente también. Y quiero decirte que con un evangelio tergiversado se puede bautizar miles de gente, por lo tanto la cantidad de bautismos no es la señal de que estamos predicando el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta salvarnos por las obras. Y entonces si yo predico un evangelio por las obras, va a haber gente que llene iglesias con evangelio por las obras, y nosotros lo sabemos eso. Entonces que digan, no, porque en mi iglesia se bautizaron 300 el año pasado, no me dice absolutamente nada de que estás predicando el evangelio. El evangelio se ve cuando hay poder. Y ese poder es un poder, el evangelio, yo no lo necesito ayudar. Yo lo tiro, es como una dinamita, ese poder es dínamos. Yo tiro la dinamita y explota. Yo tengo que ser testigo de lo que hace la dinamita, pero no tengo que ayudar a la dinamita. Cuando ustedes ven, o cuando nosotros, como les digo, me ha pasado por mucho tiempo me pasó. Cuando yo quiero hacer estrategias humanas para que la gente se bautice, para que la gente haga cosas en la iglesia, para que la gente se renueve espiritualmente y que entonces quiero forzar programas o cosas así, yo no estoy predicando el evangelio. Por más que las iglesias crezcan. Cuando en tu vida no sientes el gozo del Espíritu, cuando en tu vida no te apasionas con Cristo, no estás todavía experimentando el poder del evangelio. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se experimenta el poder del evangelio? Es muy sencillo, conociendo a Jesús, tal cual es. Pero para entender el evangelio, entonces, como les decía, lo que voy a predicar hoy va a ser un repaso de lo que hemos dicho o hemos predicado en estos 6 años. Pero para entender el evangelio, nosotros tenemos que entender los requisitos para la salvación. Y hay 2 requisitos para la salvación, y ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el primer requisito? El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios. Ese es el primer requisito para la salvación. Y el segundo requisito para la salvación, ¿cuál es? Es no haber pecado jamás. No haber pecado jamás. Estos son los 2 requisitos de la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos estos 2 requisitos, ¿cómo nos sentimos?
¿Cómo nos sentimos? Perdidos. Todos nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, o supongamos que alguien guarda perfectamente la ley de Dios. Supongamos que alguien guarda perfectamente la ley de Dios. Pero ¿hay alguien aquí que puede decir que no pecó jamás? Nadie. Esos son los dos requisitos para la salvación. Y por eso nadie, absolutamente nadie, se merece la salvación. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que cumplió estos dos requisitos? El que cumplió estos dos requisitos es Jesús. Y por eso Jesús cumplió estos dos requisitos. Y para salvarte, Jesús no te pide nada. ¿Qué es lo que te pide Jesús? Lo voy a decir en palabras sencillas. Lo que Él te pide, porque a veces decimos, ¿y qué es creer en Jesús? O sea, vamos a decirlo en palabras sencillas. Lo que Jesús te pide es que lo aceptes como amigo. Simple, punto. Y cuando tú lo aceptas a Él como amigo, como Él guardó perfectamente la ley de Dios y Él nunca pecó, Él te regala eso. Y tú ya no tienes que tener miedo del juicio final, porque en el día del juicio final, si tú estás como amigo de Cristo, tú vas a comparecer el día del juicio final con Cristo. Entonces, si vas con Él al juicio final, no se te va a ver a ti, sino que se va a ver ¿a quién? A Jesús. Y por eso Pablo dice que la persona que aceptó este principio, dice, no tiene lugar para el orgullo. ¿Por qué? Porque acá cuando yo me doy cuenta que no hay nadie, porque supónganse que yo vivo sin pecar desde aquí hasta la segunda venida de Cristo. Igual, si yo vivo sin pecar desde aquí hasta la segunda venida de Cristo, yo ya pequé en mi pasado, por lo tanto estoy perdido. O sea, es como decir, supónganse que hay un asesino y dice, bueno, pero ahora yo no voy a matar nunca a nadie. Desde ahora no mato a nadie más. Por más que digan no mato a nadie más, ¿sigue siendo asesino, sí o no? Sí, porque ya mató. Y por eso si el Espíritu Santo a mí me hace vivir sin pecar hasta la segunda venida de Cristo, así todo estoy perdido y estoy condenado porque yo ya pequé. Entonces nadie se puede sentir orgulloso. Nadie puede decir, porque yo soy mejor que tú. Es más, cuando vemos que alguien se siente mejor que otra persona, evidentemente no ha entendido el Evangelio y está lejos del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el gran problema que hay siempre en las iglesias? ¿Cuál es el gran problema que siempre hay en las iglesias? Que nos sentimos, ¿qué? Superiores a aquellos que no van a la iglesia. Entonces, si nos sentimos superiores a aquellos que no van a la iglesia, les hago una pregunta. ¿Qué estamos predicando en la iglesia? ¿Qué estamos predicando? Un evangelio tergiversado. No estamos predicando el evangelio, estamos predicando cualquier otra cosa, pero no el evangelio. Porque el evangelio nos lleva a la humildad, no nos puede llevar al orgullo. No nos puede llevar a sentirnos por encima de nadie. Y es por eso que estos son los dos requisitos para la salvación y esto es lo que tenemos que entender. No hay nadie que se pueda salvar. El único que se puede salvar es ¿quién? Es Jesús. Pero sí, ahora viene la parte que no se entiende tampoco. Porque hay gente que dice, yo creo en Cristo. No, no es creer en Cristo. Es que aceptar a Jesús en tu vida y someterte a Él. Punto. Es aceptar la autoridad de Cristo en tu vida. Es muy fácil decir, yo creo que Jesús guardó la ley por mí, yo creo que Él no pecó jamás y por lo tanto Él me cubre, pero tú tienes que vivir para Él. Él te perdona porque quiere ser amigo tuyo. No es un asentimiento intelectual, sino que Él te perdona para que estés en su presencia y vivas en su presencia. Y cuando vives en su presencia, entonces viene lo que es la santificación, que es el resultado de estar con Jesús y de haber aceptado a Jesús como amigo. ¿Qué es la santificación? La santificación lo resumo en dos aspectos. La primera es vivir ¿para qué? Para Jesús. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Jesús. Si tú vives, si tú te entregaste a Jesús y aceptaste lo que Jesús hizo por ti, aceptaste el perdón de Jesús, ahora tú vas a vivir para dar gloria a Él. ¿En cuánto? En todo. No en algunas cosas nomás, sino que en todo vas a buscar vivir para su gloria. Entonces la persona que vive para la gloria de Jesús es una persona que crece continuamente. Crece. Y eso es santificación. Santificación es creer, es vivir para Jesús. Todo lo que hago, lo hago ¿para quién?
para Jesús. ¿Y cuál es el segundo aspecto de la santificación que la Biblia dice? El segundo aspecto es relaciones crecientes y saludables. Si tú quieres saber si estás en Cristo o no, tienes que analizar cómo están tus relaciones con la gente. Y si tú estás peleado con una persona y no puedes perdonar a esa persona, tú no estás viviendo el Evangelio. Ah, no, pero es que es muy difícil perdonar. Justamente, el Evangelio te tiene que quebrar. Si no te quiebra el Evangelio, no va... Es más, por eso cada vez estás peor. Porque tú no experimentas el poder. Pero alguien dice, muy bien, voy a perdonar. No, si quieres perdonar, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y cuando vayas a Cristo, Cristo te va a llevar al quiebre de ti mismo y vas a entregar a esa persona que te ha hecho daño, se lo vas a entregar en las manos a Cristo. Y tú ya no vas a vivir pendiente de lo que te hizo esa persona. Esta es la mejor estrategia psicológica que puede haber. Esta es la mejor terapia psicológica, es aceptar el Evangelio. El gran problema es que nosotros nos metieron, ya no sé, un chip ahora. Antes decíamos un cassette, ahora después un CD, un DVD, ahora un chip. Nos metieron un chip en la cabeza y ese chip en la cabeza nosotros pensamos que, o sea, es Jesús el que cambia todo. Nosotros pensamos que la religión es hacer cosas, es no comer esto, no comer aquello, es si aplaudimos o no aplaudimos en la iglesia, si hay un arbolito de Navidad en la iglesia o no, si ponemos las sillas en la plataforma o no las ponemos, si soy vegetariano o no soy vegetariano. Todas esas cosas pueden ser importantes, pero es que no son importantes, ni importantes son. Lo único importante es si conociste a Cristo. Si es que realmente conociste al Cristo que muestra la Biblia, no al que te enseñaron en la iglesia. Porque el Cristo que te enseñaron en la iglesia es muy diferente al Cristo que aparece en la Biblia. No es ni el Cristo que te enseñaron tus padres, es el Cristo de la Biblia. Y tú tienes que descubrirlo. Y cuando empiezas a descubrir a Cristo, entonces comienzas a darte cuenta que tú no tienes nada para dar. Que Él te da todo, pero entonces Él comienza, tú aceptas eso que Él te da y eso comienza a cambiar tu vida y ahora entonces tú comienzas a amar a las personas que antes no amabas. Ahora comienzas a ser manso cuando antes no lo eras. Entregas todo en las manos de Jesús. Eso es santificación y eso se manifiesta en relaciones saludables. Ayer tuvimos una Santa Cena. ¿Cómo comienza la Santa Cena? ¿Con un lavamiento de qué? De pies. Eso quiere decir, si estás dispuesto a establecer puentes con tu hermano, quiere decir entonces que estás preparado o estás viviendo en el Evangelio. Pero si tú no estás dispuesto a establecer puentes con tu hermano, por más que sea tu enemigo, tú no estás viviendo el Evangelio y no tienes paz en tu corazón. No estás recibiendo la santificación que viene por andar en la presencia de Jesús. Ahora, ¿cuál es la falsificación de la santificación? Hay una falsificación. Y esto viene acá, la parte que quizás no... La falsificación de la falsificación es... yo dije la santificación de la falsificación. También, porque la queremos hacer santa la falsificación a veces. La falsificación de la santificación es cambiar a Jesús por la iglesia. En vez de vivir para Jesús, ¿vivimos para quién? Para la iglesia. Vivimos para hacer programas, vivimos para ser responsables, pero no vivimos para Jesús, no nos entregamos para Jesús. Es más, cuando no nos entregamos a Jesús, entonces muchas veces tenemos enemigos en la iglesia. Que lo vemos, hermanos, a diario. Gente que no se saluda, que no se puede saludar. Entonces después cuando vamos a hablar con la gente, es que yo quiero arreglar con esta persona, pero esta persona no quiere. Siempre el otro tiene, siempre todos quisieron arreglar todo, pero el otro no quiere, cosas así. Y hay personas que por 3 años no se pueden saludar en el pasillo de la iglesia. Es terrible, se está viviendo una mentira, es una mentira total. Tú no vives para la iglesia, tú vives para Cristo. Y cuando vives para Cristo, eso produce un cambio en todo. Tú eres manso. Les doy un ejemplo. ¿Cuándo se destruyó Jerusalén? En el año 70, ¿verdad? ¿Quién la destruyó? Los romanos. Les pregunto, ¿Jerusalén estaba habitada o estaba deshabitada cuando fue destruida? Estaba habitada. ¿Por quién estaba habitada? Por judíos. Les hago una pregunta. ¿Por qué murieron los judíos allí en Jerusalén? Ellos no querían entregarse ¿a quién? ¿Al pueblo qué? Romano, porque decían que eran paganos.
Es más, se armó todo un lío por el hecho de que habían puesto insignias en el templo y ellos decían paganismo, paganismo. Entonces ellos estaban murieron encerrados en Jerusalén por causa de Dios. ¿Y murieron salvos o murieron perdidos? Murieron perdidos, murieron por la iglesia. Es más, hasta tú puedes dar la vida por la iglesia y estar perdido. Porque la iglesia no te salva. Tú puedes trabajar toda tu vida por la iglesia, tú puedes dar tu vida por las instituciones, tú puedes decir, y yo fui de misionero a tal lado, pero trabajaste para una iglesia, no trabajaste para Cristo. Quizás te fuiste de misionero porque sabías que era la única manera de llegar a la asociación general. Porque nuestras motivaciones están siempre contaminadas. La cuestión no es vivir para una iglesia, la cuestión es vivir para Cristo. Y vivir para su gloria. Y por eso Satanás trata de falsificar esto. ¿Quién murió? ¿Quién murió allí? Esto es una especulación mía. Pero ¿quién murió allí en Jerusalén? Habrá tenido unos 50, 60 años el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Murió allí en Jerusalén guardando el sábado, sin comer cerdo, siendo miembro del Sanedrín, o sea, de la Junta. Quizás habiendo criado a sus hijos de una manera muy buena y quizás sus hijos siendo partícipes y tocando la orquesta y todo lo demás. Murió por la iglesia, pero no pudo dar su vida a Cristo. Es más fácil dar la vida por la iglesia que dar la vida a Cristo. Porque dar la vida a Cristo es entregarme. Yo puedo dar la vida por la iglesia y es mi decisión. Pero entregarme a Cristo, después Cristo, cuando me entrego a Cristo, yo ya no decido más. Bueno, está mal dicho. Yo ya no decido mis planes. Él decide. Si Él me quiere en el altar, al altar voy. Y si Él me quiere en el arado, al arado voy. Pero yo no decido cómo lo voy a servir. Si tengo que morir en el altar, tendré que morir en el altar. Si tengo que trabajar en el arado, trabajaré en el arado. Pero yo ya no decido para mí, decido para Él y por lo que Él me dice. Eso es mucho más difícil que dar la vida por una causa. Y por eso la falsificación de la santificación es vivir para la iglesia. Y la segunda falsificación de la santificación es aceptar un credo, declaración de doctrinas o como le quieran llamar. No estoy en contra de declaraciones de doctrinas ni de doctrinas, pero el gran problema es que usamos a las declaraciones de doctrinas o credos, hay personas que pisotean a las personas, que pisotean a todo el mundo. Pero ellos creen o creemos en las 28 doctrinas. Yo creo en 1844, creo en esto, creo en lo otro. Eso es algo intelectual, pero no. Si tú, por seguir 28 doctrinas, te estás peleando con aquel que no sigue las 28 doctrinas y lo estás persiguiendo, tú no estás en Cristo, no estás en el Evangelio. Has cambiado los frutos de la relación en Cristo, que son relaciones crecientes, por un credo. No sé si me explico. Ese es el gran problema que tienen las iglesias tradicionales, que tienen ciertos años, que comienzan a pelearse con todo aquel que es un hereje y dejan de amar por buscar la herejía. Pero en realidad no es que dejan de amar por buscar la herejía, es que no quieren amar porque no se dejaron someter a Cristo, o sea, no se dejaron someter por Cristo. Y por eso esas son la falsificación de la santificación. Entonces, ¿cómo repercute esto en la manera de ver la iglesia? Es interesante, pero cuando yo tengo tergiversado el Evangelio, también tergiverso mi manera de ver la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene tergiversado el Evangelio piensa que por obras se puede salvar. Entonces, en vez de estar la salvación en las manos de Dios, ¿en las manos de quién está la salvación? En las manos mías. Y como yo pienso que puedo llegar a ser perfecto, así como que puedo llegar a vivir sin pecar y vivo como si nunca pequé, que es mentira eso, pero tratamos de estar diciendo yo tengo la familia perfecta, tengo el matrimonio perfecto, tengo los hijos perfectos. Vieron que nos encanta así mostrar, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar y lo proclamamos para mostrar nuestra perfección. Nos estamos salvando por las obras. Nos estamos salvando por las obras. Entonces, cuando alguien piensa que se salva por las obras, siente que tiene el control de las cosas. Y entonces su manera de ver la iglesia también se tergiversa. Y por eso, los que viven para Jesús y tienen relaciones crecientes ven a la iglesia como un movimiento. Un movimiento que es liderado por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de ese movimiento?
Jesucristo. Las personas que aceptaron que la salvación viene de Dios, también piensan que los que están en la salvación son dirigidos por Dios y lo creen y actúan de esa manera, entonces generan movimiento. Pero las otras personas, las personas que han tergiversado el Evangelio, son los que viven para la iglesia y para defender un credo, ven a la iglesia como una institución o una corporación. Ustedes no van a ver nunca, nunca en la Biblia que la iglesia es una institución o una corporación. Alguien puede decir, ¿pero qué está mal entonces que haya instituciones? No, no está mal. El problema no son las instituciones o corporaciones. El problema son las personas que están en las instituciones y las corporaciones. Un grupo de personas puede estar caminando hacia la institucionalización o un grupo de personas puede estar caminando hacia hacer un movimiento. Y nosotros tenemos que decidir si nosotros queremos, o sea, qué tipo de personas queremos ser, qué grupo de personas queremos ser. Y por eso vamos a describir lo que es un movimiento y qué es una corporación o institución. Y esto ya lo hemos visto, estoy simplemente haciendo un repaso de lo que ya vimos durante 6 años. ¿Qué es un movimiento? El movimiento tiene un pequeño aparato administrativo, pero una gran, ¿qué? Una gran misión. En cambio, la corporación o la institución tiene un gran aparato administrativo, pero una pequeña, ¿qué? Una pequeña misión. Los movimientos hacen muchas cosas con poco. En cambio, las instituciones necesitan mucho y hacen muy poco. Los movimientos están centrados en la misión. Los movimientos saben que es con el poder de Dios. Entonces, cuando hay algo imposible de hacer, avanzan porque saben que Dios está liderando. En cambio, las instituciones, cuando hay algo imposible de hacer, dicen, no alcanzan los fondos, no alcanzan los medios. Y como es todo muy humano, todo controlado por el humano, entonces sí, se hace lo que se puede. Los movimientos no se proponen blancos bautismales. Es más, proponer blancos bautismales es limitar a Dios. Porque nosotros decimos, se bautizaron 200 en una... Y le damos premios y le ponemos, lo felicitamos y le decimos, le damos el Gedeón. Si se bautizaron 300, le damos el Gedeón de plata al pastor que bautizó 300. O un traje nuevo, o un monitor, un proyector de video. Y como dicen, bautizó 300. ¿Qué son 300? No es nada. Dios quiere que lleguemos a todo el mundo. Y es más, Dios no quiere que bauticemos a todo el mundo. Dios quiere que simplemente prediquemos a todo el mundo. El bautismo queda en las manos de Dios. Si estamos predicando el verdadero evangelio, la gente va a tomar decisiones para bautismo, porque nosotros no ayudamos al evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero cuando tenemos el evangelio tergiversado, entonces tenemos que crear un gran aparato administrativo para lograr el poder que no lo tenemos por el evangelio. El movimiento adventista nació con un aparato administrativo chiquitísimo y en una generación llegó a todo el mundo. Ahora cada uno de nosotros tiene que analizar dónde está. Y ustedes con esta iglesia local y yo con la iglesia donde voy, tenemos que decidir qué clase de iglesia queremos tener. Si queremos una iglesia movimiento o una iglesia institución. Y ojalá que sea una iglesia movimiento. Segunda característica, el movimiento. La organización sirve a las personas en el movimiento. En cambio, en la institución, las personas sirven ¿a quién? A la organización. Todo está en función de la organización. Hay que cambiar cosas, pero no. Como esto siempre se ha hecho así, entonces sigamos pidiéndole a la gente que trabaje para la organización, cuando la organización tendría que estar sirviendo a la gente. Ustedes busquen los ejemplos aquí en la iglesia misma, en nuestra iglesia puede pasar. Por ejemplo, vamos a hacer la junta de iglesia, la junta de nombramiento y tenemos 40 puestos. Y de esos 40 puestos, hay 7 puestos que nunca nadie hace nada en esos puestos. Pero hay que elegirlos siempre porque así siempre se ha hecho. Y entonces ponemos a los miembros de iglesia a la función al servicio de la estructura y no la estructura al servicio de la gente de la iglesia y al servicio de la misión. En un movimiento está dispuesto a sacrificar la estructura con tal de no sacrificar el propósito. En la corporación institución está dispuesto a sacrificar el propósito con tal de no sacrificar la estructura. En la institución se idolatra a la organización.
En el movimiento se cambia la organización para ser más eficientes en la misión. Eso se llama reforma. ¿Se acuerdan el sábado pasado predicamos? O sea, cuando predicamos que llevaron un paralítico a Jesús en Capernaum. Sin embargo, no podían llegar con el paralítico a los pies de Jesús. ¿Y qué hicieron entonces? Hicieron una reforma. Hicieron una reforma en el techo. Abrieron un hueco en el techo. Eso se llama poner a la estructura al servicio de la gente. Si el techo me está privando que la gente llegue a Jesús, cambiemos el techo, saquemos el techo. Si la gente está atorando la puerta, pongamos la puerta por otro lado. Eso se llama reforma, que es el resultado de un reavivamiento. Los movimientos están dispuestos a hacer reformas, con tal de no sacrificar el propósito, que es salvar al perdido. En cambio, las instituciones no están dispuestas a sacrificar el propósito, están dispuestas a sacrificar el propósito con tal de no sacrificar la estructura. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay que hacer cambios en la estructura. Y yo no estoy acá diciendo, alguien puede estar pensando que este pastor está diciendo, no, hay muchos pastores que saben que están trabajando para que la estructura se cambie, porque ya no nos está haciendo tan eficientes en la misión. Hay estructuras, a veces nosotros se prefiere a veces construir oficinas en vez de construir iglesias. Y a veces resulta un sacrificio enorme para una iglesia local construir una iglesia y resulta que construir una oficina la construimos de un día para el otro. Un edificio de oficina la construimos así sin ningún esfuerzo, sin que nadie saque plata de su bolsillo ni nada, eso es todo. Pero después llega la iglesia, tiene que construir una iglesia y tenemos que estar haciendo sacrificios, y con esto no estoy diciendo que dejemos de hacer sacrificios porque Dios bendice eso. Porque gloria a Dios por los que participamos en esos sacrificios. Pero es necesario poner a la estructura al servicio de la misión. En un movimiento es fiel a Dios y a su palabra. En una institución es fiel a las tradiciones y temerosa de los hombres. Es fiel a Dios y a su palabra. Y es temerosa de los hombres. En una institución, las tradiciones, ¿se acuerdan con Jesús? Yo siempre digo esto, lo dije también en el primer turno, pero ¿se acuerdan cuando mandaron alguaciles a arrestar a Jesús? Entonces fueron los alguaciles a arrestarlo, lo mandaron los sacerdotes, y cuando se encontraron con Jesús, vieron que Jesús estaba hablando cosas tan lindas y se quedaron, y entonces no lo arrestaron. Y cuando volvieron, le preguntaron a los sacerdotes, los sacerdotes le dijeron, ¿por qué no trajeron a Jesús? Y dice, es que nadie ha hablado así. ¿Y qué le respondieron los sacerdotes? ¿Cómo? No, sí, le dice, pero que ustedes también quieren ser sus discípulos, pero también ellos dijeron algo. ¿Acaso algún doctor, acaso alguien que estudió en Andrews ha aceptado la enseñanza de este humilde carpintero? ¿Acaso alguien que tiene un doctorado, alguien que escribió libros? Y eso fue lo que le dijeron. Dijeron, de un Galileo, que son ignorantes los Galileos. No podemos creerle a un Galileo. Eso es lo que pasa cuando nos institucionalizamos. Esta iglesia nació con un campesino predicando. Hoy si subiera un campesino, nosotros acá en la plataforma diríamos, ¿quién es ese campesino? No estudió ninguna teología. No, es que cuando somos movimientos todos podemos hacer teología. Y gloria a Dios por los doctores también. Yo soy doctor también y con eso no tengo ninguna... Y soy un doctor, pero, no está mal estudiar. Pero si eso nosotros lo ponemos como criterio de autoridad y no el Espíritu Santo, estamos en un grave problema. Porque Dios siempre que se manifestó realmente se manifestó de forma sencilla, sin títulos, sin recomendaciones, sin patentes. Y por eso no podemos temerle a los hombres. Hay una sola persona que debemos temerle y es a Dios. No podemos ser fieles a tradiciones de que dicen los hombres, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. En un movimiento el liderazgo es espiritual y servidor. En la corporación institución los dirigentes son jerárquicos y demandantes. En las instituciones se cree que el poder se logra por la posición que se ocupa. Y quiero decirte algo que ustedes lo saben y yo también. Tu liderazgo no depende de la posición que ocupas en un sistema, sino que tu liderazgo depende de tu carácter. Si tú haces depender tu liderazgo de la posición que ocupas, tú no eres un líder, eres un dirigente, pero no un líder. Dios, para poner líderes de movimiento,
nos hace pasar por pruebas para desarrollar el carácter. Y es carácter la única recomendación que te habilita para liderazgo espiritual. No es ni títulos, ni posiciones, ni estudio, es carácter. Y el carácter se desarrolla por la prueba en Cristo de sacrificar tu propio yo y de entregarte a Él. En un movimiento, el movimiento se esfuerza por predicar un mensaje correcto que alcance a la gente donde esté. La corporación e institución, sus energías se centran en traer más gente a la iglesia para competir con las otras denominaciones. En un movimiento no interesa si realmente la gente viene a mi iglesia o no. Lo que interesa es que la gente siga a Cristo. Y no importa dónde lo haga. Pero cuando estamos en una institución queremos que todos vengan a nuestra iglesia. Porque queremos llenar nuestra iglesia y yo quiero que vengan a mi iglesia porque si vienen a mi iglesia yo soy el mejor pastor. Entonces, ¿quién es el centro? Soy yo, no es Cristo. Y lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos el Evangelio. No importa, el Evangelio correcto, no tergiversado, pero no importa dónde la gente lo viva. Y entonces yo siempre hago esta pregunta. Cuando Jonás le predicó a los ninivitas y los ninivitas se convirtieron, ¿llegaron a ser pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? No pregunto quiénes piensan que no. ¿Qué es lo que se pide para ser pueblo de Dios? ¿Cuál es? Aceptar a Dios. Les hago una pregunta. ¿Los ninivitas aceptaron a Dios, sí o no? Sí. Les hago otra pregunta. ¿Por qué ellos llegaron a ser pueblo de Dios? ¿Tuvieron que mandar el diezmo a Jerusalén? Lo ven a Jonás diciendo, bueno, ahora que se bautizaron, o sea, ahora que se arrepintieron, manden el diezmo a Jerusalén, ¿eh? Ahora, ¿les prohibió Jonás que vayan a Jerusalén? No. Y posiblemente muchos ninivitas empezaron a ir a las fiestas en Jerusalén, pero no estaban obligados, y con esto no estoy diciendo que no hay que dar el diezmo. El gran problema es cuando nosotros queremos centralizar la salvación y creemos que la salvación depende de nosotros. La salvación depende de Cristo y Cristo se manifiesta en todos lados. ¿Hay un pueblo especial? Sí hay un pueblo especial, pero ese pueblo especial no es porque sea mejor, sino porque es el peor. Y si no vayan, ¿se acuerdan del sermón que prediqué? Dios elige al peor. Y eso tiene fundamento bíblico. Dios elige al pueblo más insignificante para hacerlo su pueblo especial. No es por causa de que es bueno, sino por causa de que es malo, justamente. Para que nosotros entendamos que Dios puede actuar en todos lados. Y Cristo está en todos lados. Que Dios nos ha dado a los adventistas una misión especial, sí. Y que si nosotros no cumplimos esa misión nos podemos perder, sí también. Pero eso no quiere decir que Cristo no esté trabajando entre los evangélicos. Eso no quiere decir que Cristo no esté trabajando entre los pentecostales. Eso no quiere decir que Cristo no esté trabajando incluso entre los católicos. Ah, pero tienen la verdad media tergiversada. Sí, como tú y yo también la tenemos, como tú y yo también hemos tergiversado el evangelio. Porque la verdad no es una declaración de doctrinas, la verdad es entender la obra de Cristo y aceptarlo a Él. Y por eso, en un movimiento se esfuerza por predicar el mensaje correcto que alcance a la gente donde esté. Donde esté. Hay que predicar a Jesús. Por supuesto, si hay gente que quiere venir aquí, espectacular, lo vamos a recibir. Si hay gente que se quiere bautizar acá, lo bautizamos. Y ese también es el poder de Dios. Pero no somos nosotros los que vamos a guiar a las personas, a controlar a las personas. Es el Espíritu Santo que tiene que decirle a las personas. Nosotros vamos a invitar. En un movimiento hay unidad en la diversidad. En la corporación e institución hay una uniformidad compulsiva. Todos tienen que hacer de la misma manera, todos tienen que hacer en todos lados de la misma manera, de la misma forma y con el misma... con la misma estrategia. Gracias. No, eso no es unidad. Eso es la falsificación satánica de la unidad, es la uniformidad. La unidad se alimenta de la diversidad. Y Dios espera diversidad. Dios espera diversidad. De cada una de estas cosas podríamos hablar una hora. En un movimiento se identifica por su esencia más que por su forma. En una corporación se identifica por su forma más que por su esencia. Y esto es algo también que siempre digo, y yo sé que esto ofende muchas veces, pero nosotros nos hemos criado con se han formado nuestros ciertos preconceptos. Preguntamos,
¿Es esa persona adventista? No creo porque usa joyas. Pero nunca decimos, ¿esa persona es adventista? No creo porque es chismosa. Ah, que use joyas no es adventista, pero puede ser chismosa y ser adventista. Es interesantísimo. Interesantísimo. Un pecado que no tiene absolutamente nada, o sea, es insignificante. O sea, algo que es insignificante lo hacemos así como diciendo, eso es ser adventista o no. Y una persona chismosa puede ser adventista. Una persona que tiene joyas no puede subir estas tres escaleras porque tiene joyas, pero una persona que es chismosa puede subir estas 3 escaleras, puede subirse al techo, puede subir a todos lados y es chismosa. Una persona que es autoritaria puede ser anciano de iglesia y una persona que usa joyas no puede ser anciano de iglesia. ¿De dónde sacamos esos criterios? Colamos un mosquito y nos tragamos un camello. Eso no es el Evangelio. Y alguien puede decir, pero usted, pastor, está predicando que hay que usar joyas. No, no estoy predicando que hay que usar joyas. Lo que estoy predicando es que hay que centrarse en Cristo. Y cuando nos centremos en Cristo, aquellas cosas importantes, vamos a cuidar de esas cosas importantes. Y lo que no es tan importante lo vamos a dejar a criterio de cada uno. Pero el hecho de que hemos tergiversado el Evangelio nos muestra de que esos énfasis que vemos todos los días, que nos parecen supernaturales. Hasta se puede dividir una iglesia por estas frases que estamos diciendo, como me tocaron esa norma. Liberal. ¿Qué es liberal? O sea, no entendemos lo que es ser liberal y lo que es no ser liberal. La cuestión es vivir para Cristo y vivir sometido a Cristo. Y por eso las corporaciones es por la forma. Yo soy adventista porque hago esto, porque hago aquello, porque hago lo otro. En el movimiento, un verdadero adventista es aquel que vive entregado a Cristo y vive para su gloria. Y todo lo que haga, se ponga, no se ponga, coma, no coma, lo hace para la gloria de Él. Eso es lo importante. En un movimiento, el propósito infundido por el Espíritu construye su unidad. En la corporación los manuales y credos le dan cohesión. O sea, nosotros, quiero decirles, la unidad no se crea por seguir pólizas. La unidad se crea por estar entregado a Cristo. Y no me voy a detener en eso. En un movimiento, el movimiento está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de ser fiel a los principios que lo sustentan. La corporación e institución quiere mantener las cosas como siempre se han hecho con tal de no perder la seguridad y la comodidad. Hermanos, formar parte de un movimiento es muy incómodo. Porque a veces hay que estar dispuesto a perder cosas por tal de predicar el Evangelio. Hay que estar dispuesto a sacrificar comodidades por tal de predicar el Evangelio. Pero cuando estamos en una institución, empezamos a cuidar nuestro espacio. Y ya el llamado de Dios queda supeditado a nuestras conveniencias personales. A si le dan trabajo a mi esposa o no le dan trabajo en el lugar donde voy. A si voy a tener los beneficios o no voy a tener los beneficios. Y esta es una prueba bastante grande. Que especialmente en este país, y yo no estoy más allá del bien y del mal, yo soy parte de este materialismo. Y con eso, por eso no quiero ser acá, decir, yo estoy superado. No, todo lo que estoy predicando tiene que ver con cosas que pasan en mi vida. Y tenemos que confesar a Cristo y decir, Cristo, acá estoy. Lleno de ganas de hacerme rico. Lleno de ganas de estar cómodo. Lleno de ganas de que todo mi camino sea sin ningún problema. Y Cristo me dice, yo te voy a dar mi gracia. Y te voy a hacer disfrutar de aquello que la mayoría de la gente no disfruta. Y que tú hoy por hoy no disfrutas. En un movimiento, exhorta para adentro. La corporación condena para afuera. En otras palabras, los sermones en un movimiento son incómodos. Nos denunciamos a nosotros mismos. En cambio, en las instituciones de corporación decimos no, porque los católicos no creen en esto, no creen aquello, hacen aquello. Los pentecostales, o ellos hacen esto, hacen aquello, o los evangélicos, esto. Entonces hablamos mal de los demás y decimos, qué bien, nosotros estamos bien, todos los demás están mal.
No, en el movimiento se exhorta para adentro. Todos somos pecadores. Y cuando venimos a la iglesia, los sermones deben ser incómodos. El día que los sermones no son cómodos, no se está predicando el Evangelio. Se está predicando cualquier cosa, pero no se está predicando a Cristo, porque Cristo es contrario a nuestra naturaleza. Pero llega un momento que esa incomodidad la empezamos a disfrutar. Porque sabemos que la entrega que fue tan incómoda produjo la felicidad que no la podemos explicar. Y por eso, en un movimiento, el lema es: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. No tratamos de, si vemos que el arca se va a caer, no tratamos de agarrar el arca. Si Dios dijo que va a cuidar del arca, Dios cuidará del arca, pero yo no me meto. Pero a veces queremos controlar todo. En las instituciones, corporaciones, la gente quiere controlar. Y los resultados se logran con ejército y con fuerza, basados en estrategias humanas. Si quisiéramos probar cómo hace Dios las cosas, veríamos el poder de Dios. Y hermanos, nosotros no somos perfectos, pero hemos sido testigos del poder de Dios en estos 6 años. No podemos decir: oh, esta es la iglesia. No, a pesar del pastor y a pesar de todos ustedes, Dios se manifestó y nos mostró que cuando confiamos en Él, Él se manifiesta. Y nos mostró que cuando no confiamos en Él, hacemos lío. Porque lo hemos hecho. Hemos hecho lío acá, también hemos hecho lío. ¿Nos hemos peleado entre nosotros? También. Y alguien puede decir: ¿y el pastor se peleó con alguien? También el pastor se peleó. ¿Y el pastor le trató mal a alguien? También el pastor trató mal a alguien. ¿Cuándo qué? Cuando me separé de Cristo. Cuando no entendí bien. Cuando tergiversé el Evangelio. Y por eso tenemos que entender que está en el Evangelio la solución. Está en Cristo la solución. Está en someterme a Él. Y por eso cuando el Evangelio es entendido, vemos a la iglesia como un movimiento. Y termino con este versículo que fue una de las cosas que primero comencé a predicar aquí. Es el papel de la profecía en el movimiento final. Apocalipsis 1, 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El movimiento adventista nació estudiando Apocalipsis y va a terminar la obra estudiando el Apocalipsis también. Pero resulta que el Apocalipsis comienza con una frase, dice la revelación de ¿qué? De Jesucristo. No dice la revelación del Papa. Dice la revelación de Jesucristo. Porque lastimosamente, así como hemos tergiversado el Evangelio, hemos tergiversado el Apocalipsis y hemos hecho del centro del Apocalipsis al Papa. Y vamos a los seminarios de Apocalipsis y estamos hablando del Papa, de los jesuitas, del Papa y los jesuitas, y el Papa y los jesuitas. Cuando tendríamos que hablar de Cristo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que es la revelación de Jesucristo? Lo que quiere decir es que nosotros hemos tergiversado quién es Dios y necesitamos conocer a Cristo para ver quién es Dios. Y cuando conocemos quién es Dios, entonces hay una entrega, se produce en nosotros ese movimiento que queremos ver y entonces dice que cuando eso suceda, las cosas van a suceder ¿cómo? Pronto. Las cosas van a suceder pronto cuando Cristo sea revelado. Las cosas van a suceder pronto cuando Cristo sea levantado. Y por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. ¿Qué significa leer? Leer. Bienaventurados los que oyen. ¿Qué significa oír? En el pensamiento hebreo significa entender. O sea, es profundizar. Y después dice, bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y acá está algo que ustedes me escucharon predicar. Una de las grandes fallas que hemos tenido, hemos leído, hemos oído, pero no hemos guardado la profecía. ¿Qué es guardar la profecía? Guardar la profecía, la palabra en griego, yo no soy un erudito griego, pero la palabra estereo, que significa cumplir. Bienaventurado el que cumple la profecía. Porque el que cumpla la profecía, para el que cumpla la profecía, el tiempo está cerca. Entonces, si nosotros debemos cumplir la profecía, debemos leer el Apocalipsis para cumplir la profecía, no para esperar que la profecía se cumpla. Y ahora, maravilla de maravillas, tenemos 7 profecías en el Apocalipsis y la primera profecía comienza con una denuncia al pueblo de Dios. La primera profecía dice que el pueblo de Dios tiene que arrepentirse.
Y si el pueblo de Dios se arrepiente, Dios comienza a provocar los movimientos finales. ¿Por qué se va a arrepentir el pueblo de Dios? Es interesante. El arrepentimiento quiere decir cambio de ¿qué? De mente, metanoia, en griego, cambio de mente. Quiere decir, cuando yo cambie mi mente en cómo veo a Dios, yo tengo que ver a Dios a través de Jesucristo. Y cuando yo descubro quién es el Dios verdadero a través de Jesucristo, que es un Dios de amor, un Dios que nunca cambia, un Dios que me ama incondicionalmente, un Dios que se ha dado a sí mismo para que yo lo conozca, un Dios que se manifiesta en la sencillez. Cuando yo descubro todas esas cosas, produce un reavivamiento en mi vida. Y produce la entrega que todos necesitamos para formar parte del movimiento final. Es Dios. Jesús, el medio para conocer a Dios. Cuando nos arrepintamos, el pueblo de Dios, porque el llamado es a las 7 iglesias, cuando nos arrepintamos, Dios va a empezar a desencadenar los movimientos finales. El gran problema es que esta iglesia se siente rica y no tiene necesidad de nada. Y por eso, hermanos, les voy a dar una advertencia. Ustedes están buscando un pastor. Cuidado con esas actitudes de decir, ahora nosotros, a ver, que nos traigan el pastor que nosotros nos merecemos. Por favor, que no les traigan el pastor que ustedes se merecen. Por favor. Igualmente a mí que me mandan a otra iglesia, no, porque a mí me manden a la iglesia que yo me merezco. Ojalá que yo no piense que me estoy mandando a la iglesia porque si me encuentro con la iglesia que me merezco, me va a ser un infierno, porque lo único que me merezco es el infierno. Y por eso cuidado con esas actitudes de soberbia que empiezan a sacarnos del evangelio y que nos empiezan a poner como en una plataforma para decir, acá van a ocurrir cosas y solamente traemos a alguien con patente de oro. ¿Que puede venir alguien con patente? Sí, es muy bueno. Pero acuérdense que el movimiento adventista comenzó con un campesino lleno del Espíritu. Que busquen un doctor, perfecto, pero que sea un doctor lleno del Espíritu. Acá no estamos diciendo, entonces, no, los que son estudiados, no. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento. Y gloria a Dios por los doctores. Pero que esa no sea la patente de recomendación. Que sea otra cosa. Quiero terminar con la conclusión. Hoy fui un poco más largo, es el último sermón. Pablo predicó hasta la medianoche, así que esta parte termina a la medianoche. Pero el título de este sermón lo hicieron un grupo de jóvenes adultos de esta iglesia. Y ellos hicieron este logo y este lema, venga tu reino. Porque ellos se han propuesto comenzar un movimiento, no el movimiento, sino un movimiento aquí en esta iglesia, que trascienda las paredes de esta iglesia y que nos lleve a exaltar a Cristo y a preparar camino para la venida de Cristo. Porque quiero decirte algo, si tú levantas a Cristo, pero no preparas camino para la venida de Cristo, es como estar de novio y hablar de tu novia y nunca querer casarte. Si tú estás de novio, es porque quieres casarte. Si estamos hablando del Cordero, tenemos que prepararnos para las bodas. Entonces, el que levanta al Cordero, pero no se prepara para las bodas, no está levantando ningún Cordero, es toda una fantasía. Estamos de novios con el Cordero para casarnos con Él. Y las bodas del Cordero son en la segunda venida de Cristo, entonces tenemos que vivir para la segunda venida de Cristo. Y por eso este grupo de jóvenes adultos decidió lanzar un proyecto que no tiene forma todavía, es orgánico, no tiene forma, pero han decidido empezar a pedirle a Dios que les diga cómo ser un movimiento que trascienda las paredes de esta iglesia. Y cuando ellos me comentaron eso, y yo veo poder de Dios allí, cuando ellos me comentaron eso, yo dije, yo quiero ser parte de ese movimiento. Yo quiero ser parte de este movimiento. Y por eso yo me voy a otra iglesia. Pero yo quiero seguir siendo parte de ese movimiento, aunque esté en otra iglesia. Porque los movimientos permean. No quiero competir, no quiero crear una iglesia donde esté compitiendo a ver si tengo la iglesia más grande, la mejor iglesia. No, quiero colaborar con ustedes y quiero que ustedes colaboren conmigo y quiero colaborar con las otras iglesias que están alrededor, porque somos un pueblo para preparar camino para la venida de Cristo.
No podemos estar compitiendo los unos con los otros, no podemos estar compitiendo pastores con pastores a ver quién más bautiza, no podemos, esas son chiquilinadas, esas son cosas que están fuera del Evangelio. Nosotros debemos vivir para Cristo. Y debemos ya de una vez por todas dejar de jugar a esto y realmente, si creemos que Cristo viene, entonces trabajar para la venida de Cristo. No puede llegar a ser simplemente una frase, debemos vivir para esto, debemos vivir en el lugar donde estemos. Y por eso yo les agradezco a este grupo de jóvenes adultos que de alguna manera en estos 6 años también nos hemos hecho amigos y han apoyado, y estoy hablando ahora de toda la iglesia, pero especialmente de este grupo, para que sigan adelante. Yo siento una cosa. Yo le pedí a Dios, cuando era joven, yo pensaba que Cristo iba a venir en mi ministerio. Y siempre entre mis amigos, como yo me casé tarde, siempre les decía, yo me voy a casar en la persecución. Y ya me casé, tengo hijos, y me casé, no estaba en la persecución de mi suegra estaba cuando me casé, pero no, eso es un chiste. Me casé y todavía la persecución no vino. Y está pasando, ya estoy empezando a pensar en la jubilación y Cristo no vino. Y ya le empecé a orar a Dios lo mismo que oraba Simeón. Simeón le decía, yo quiero que me lleves al descanso, pero déjame ver al Mesías cuando nació. Y yo también le pido a Dios. Yo puede ser que me jubile, puede ser que termine, pero por favor no me lleves al descanso sin ver el movimiento nacer. Tengo la sospecha de que el grupo de jóvenes adultos que está aquí va a hacer una diferencia. Si quieren, tómenlo como no soy profeta ni hijo de profeta, soy un simple pastor. Pero yo quiero ser parte de ese movimiento. Ese no va a ser el movimiento final, sino que va a ser un movimiento que va a formar el movimiento final. Porque tengo la sospecha de que debe haber en otros países grupos de jóvenes adultos también, o jóvenes, o niños. Hemos visto niños que se han decidido por el Señor en estas 2 últimas semanas, todos, el 90% niños. Nunca uno le estuvo hablando para que se bauticen ni nada, ellos decidieron. Tengo la sospecha de que Dios está haciendo algo. Y por favor, estos jóvenes adultos, ustedes tienen la edad, tienen la fuerza, tienen el motor. Todavía toda la vida por delante. No se están por jubilar. Entréguense al Señor. Vivan para Él. Descubran el verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación, y solamente lo que van a hacer es tirarlo. Es dinamita. Ustedes sean testigos de lo que el evangelio hace. Y vuelvo a repetirles, no me dejen afuera. Seamos todos partes de ese movimiento. Que Dios los bendiga y sigamos unidos hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a terminar cantando el canto lema y después del canto lema rápido vamos a entregar los regalitos que tenemos. Uh-huh. Ajá. Pero no quería dejar pasar por ahí. Ajá. Ese movimiento que estamos comenzando, para gloria de Dios, está pagado. Ahí. Hay una familia de Alabama que nos seguía cada momento, ¿no verdad? Miércoles, viernes, cada vez que nos reunimos. Y como nos escuchaba, ella quería conocerle. No quería que usted se vaya sin ella conocerle. Me gustaría que pase al frente para que se pueda conocerla. No sé quién es. O sea, hermana, vienen de Alabama. Gloria a Dios, vengan, pasen, vamos a... Me emociona. Nosotros tenemos una iglesia online, tendría que estar Alex también, que es el pastor online. Pero vamos a conocerte porque nos interesa conocer a las personas que están reunidas con nosotros. ¿De dónde vienes? ¿De Alabama? De Birmingham, Alabama. ¿Y cómo te conectaste con nosotros? Un hermano me mandó un sermón
donde yo empecé a... Yo estaba como que cuando dicen que tenemos que hacer esto y esto y esto para poder salvarnos, yo me ponía mal cuando yo escuchaba esas predicaciones, porque yo decía, Señor, yo estoy perdida si yo no estoy haciendo esto y esto. Pero cuando el hermano me mandó esa predicación, mi vida empezó a cambiar. Y desde ahí yo busqué, o sea, ¿cómo se llamaba usted? Y lo empecé a buscar en el internet. Y luego descubrí la Casa Shur y empecé cada miércoles, o sea, no los veo ese día, pero por ejemplo el jueves veo la predicación del miércoles, el domingo veo la predicación del sábado y así voy, porque ha cambiado mi vida mucho, pastor. Siento que Dios me habló por medio de usted, que Dios lo mandó para que yo viera cómo es de verdad conocer a Jesús, porque yo lo estaba conociendo hasta el grado que hasta mi hijo ahorita ya no quiere estar en la iglesia, porque yo le presenté mal el evangelio. O sea, yo le presenté que tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y ahorita él ya no quiere saber. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no le presentamos el amor de Jesús a nuestros hijos, sino les presentamos nada más lo que tienen que hacer. Hasta ella ahorita dice, mamá, el pastor, ya ella también ya le conoce. Ella siempre, mamá, vas a escuchar tu predicación, porque yo quiero ser parte de ese movimiento. Amén, pastor. amén. Dios te bendiga. Y también hay otro grupo de hermanas que también igual están ellas, o yo las había invitado hoy, pero no pudieron venir. Igual ellas le escuchan porque también comentamos. Usted nos ha ayudado a que veamos realmente quién es Jesús. Yo siento que Jesús nos habló por medio de usted. Amén. Gloria a Dios. Gracias por dar tu testimonio. Esto, hermano, es el poder de Dios. Y vuelvo a repetir, gracias Irma, pero quiero decirles algo. Ustedes conocen mi testimonio, fui un fariseo sincero, recalcitrante hasta por mucho tiempo. Acá no pasa por pastores, acá pasa por mensajes. Cuando se predica el mensaje correcto, es poder de Dios para salvación. Y esta es la mejor prueba. No conocemos a esta hermana. Y gloria a Dios, hermana. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Estamos en el mismo movimiento. Y vamos a seguir levantando a Cristo. En esta iglesia están levantándose muchos jóvenes adultos que están predicando el Evangelio, adultos ya pastores que están predicando el Evangelio. No en esta iglesia, en todos lados hay gente. Y por eso tenemos que creer y tenemos que avanzar, por la gloria de Dios. Vamos a entregar ahora, antes de cantar, vamos a entregar rápido los certificados bautismales. Y perdón, es un poco más largo, es la despedida. Tengo entendido también que Rosa María está cumpliendo años, ¿verdad? Así es, Rosa María, gloria a Dios por tu cumpleaños. Así como Ligia cumplió 80 años en el 13 de mayo. Hoy está cumpliendo el 25 de mayo, no 80 años, ¿no? O sea, pero nuestra directora de salud. Entonces, vamos a entregar los... Ryan y Lindsay. ¿Cómo? Ryan y Lindsay. Ryan y Lindsay. ¿Dónde están Ryan y Lindsay? Con los padres vamos a pedirle que pasen y los padres van a tener el privilegio de entregarles el regalo y el certificado bautismal. Pasen aquí. Muy bien, una confusión de regalos, pero no importa. Muy bien. Lindsay y Ryan, quiero decirles que a pesar de que ustedes son niños, desde ahora tienen voto y voz en esta iglesia. Así que tienen que estar atentos para dar sus opiniones en la junta, ¿ok? Dios los bendiga. Muy bien. Vamos al siguiente. Axel Orellana, y vamos a pedir a los padres que tengan el privilegio de entregarle este regalo. Muy bien, ahora vamos a tener un problema porque ya no le vamos a poder decir más Axelito, ya hay que decirle Axel. O sea, o él se cambia el nombre o le cambian el nombre a él, pero no podemos decir o Axelote, pero no. Pero Axel, Dios te bendiga. Y desde ahora lo mismo que te digo, tenés derecho a voz y voto, a tener puestos aquí en la iglesia, así que siempre atento, ¿ok? Y participando. Dios te bendiga. Muy bien, Ligia, en sus 80 años, gloria a Dios por la decisión de Ligia. Le vamos a pedir a su hija, Juani, que... ¿Cómo? Bueno, está el nieto también. La hija, está bien, la hija y el nieto, que le entreguen el certificado y el regalito que siempre le entregamos. Dios te bendiga, Ligia. Dios te bendiga por esta decisión que has tomado, valiente decisión a esta edad y con tu condición. Dios te bendiga, eso es lo que hace Cristo.
Es el poder del Evangelio. Muchas gracias a toda la iglesia. Acá. Les digo que Cristo está cerca. Hay que Negro. seguirse, no hay que perder el tiempo. Hay que ganar el tiempo para irnos con el Señor. Amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Ligia. Muy bien, ¿quién viene ahora? Erickson y África. Erickson y África, que siempre tengo una inquietud de por qué tiene ese nombre África. Debe ser la madre, le había haber ido a un safari o algo por el estilo. Ah. Y vamos a llamarla a Nieves y a David, que vengan, porque ellos, Nieves y David, Nieves es la hija de África. Y Erickson es el hijo de David y de Nieves. Muy bien, la hija le entrega a la mamá y el padre le entrega al hijo. Qué interesante, ¿no? Dios los bendiga. Dios te bendiga, África. Después nos contás por qué te nombraron en África. Los viejos inventando cuando uno nace, que rompen a buscar nombre ahí, lo que hay. Muy bien. Muy bien, pero vos le has dado significado a ese nombre, así eso lo... muy bien, y Erickson entonces también, y ya está. Entonces ahora sí, hermanos, vamos a terminar cantando con todo regocijo nuestro canto que ha sido lema por un tiempo, Recibiréis poder. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que alguien quiera finalizar con una oración final en nombre de la iglesia. Que alguien quiera finalizar. Vamos. Recibiréis poder cuando se envíe el Espíritu. Mis testigos serán, no volverán para atrás. Demonios se echarán, enfermos sanarán, idiomas hablarán. La gloria de Dios. Nuevas fuerzas todos tendrán, gozo, paz y amor. El temor se disipará, testificarán. Recibiréis poder cuando se envíe el Espíritu. Habrá fidelidad, muchos se entregarán. El mundo oirá que hay un Salvador que viene otra vez. Predicarán con poder. ¿Hay alguien que quiere orar en nombre de toda la congregación? Axel. Gracias, Padre. Gracias por el ministerio de tu siervo, el pastor Joel Barrios. Gracias, Señor, porque tú lo trajiste a este lugar para hablarnos a través de él, y no solo de sus mensajes, sino también de su vida. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial sobre él, sobre su familia. Que si hasta ahora, Señor, tú lo has usado y tú has llenado su corazón, ahora te pedimos la doble porción de tu Espíritu sobre él, Señor. Que tú seas el Señor de su vida, que tú puedas reinar plenamente, Señor, para que hagas grandes cosas y sigas haciendo grandes cosas a través de su mente, de sus labios, de su cuerpo y de su familia.
Señor, sabemos que tú tienes un propósito lindo, Señor, para cada uno. Y pedimos, Señor, que se siga cumpliendo tu propósito, tanto para él como con su familia que se van, pero también para tu iglesia que se queda aquí. Amén. Porque sabemos que eres tú el que ha hecho todas las cosas, que ha sido tu Espíritu el que ha hablado en nuestros corazones. Y, Señor, danos la seguridad que tú, Señor, seguirás guiando tu iglesia. Amén. Y que tu Espíritu se seguirá moviendo en este lugar. Amén. Y que todos juntos formamos ese gran movimiento que tú levantaste y que tú terminarás cuando tú vengas, Señor. Señor, nos entregamos en tus manos y te entregamos a nuestro pastor también en tus manos para que tú hagas tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones porque no la pedimos por nuestros méritos, sino por la sangre, por la gracia, por la justicia y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.